La Escritura enseña que hombres, siervos del Señor, cuando fueron tocados, afectados, influenciados por el amor, la bondad, la paciencia, la misericordia y en particular la gracia, el favor inmerecido del Señor, ellos fueron motivados, alentados, movidos, impelidos a alabar al Señor, a enaltecerlo, a elogiarlo. Cuando llegó eso al corazón de ellos, porque realmente entendieron de esos favores, de esos beneficios, de esas bondades, de esas bendiciones de parte de Dios en sus vidas. Y de hecho, de eso vamos a ver hoy, durante el desarrollo de esta lección, en esta tarde, vamos a ver acerca de un siervo del Señor que expresa precisamente esta alabanza a Él por los beneficios que había recibido de Él. Vamos a continuar con nuestra serie con el tema general: por gracia sois salvos. Ese es el tema general: por gracia sois salvos. Ahí para que apuntes, hijo, Saulo. Y la lección de hoy, que es la número 3, lleva por título, la lección de hoy, para alabanza de la gloria de su gracia. Para alabanza de la gloria de su gracia. Vayamos todos a Efesios capítulo 1. Acompáñenme, porque allí está basada las enseñanzas de esta lección del día de hoy. Efesios capítulo 1, verso 6. Dice el apóstol de la siguiente manera, escribiéndole esta carta a los hermanos en Éfeso, les dice: para alabanza, ¿de qué cosa? De la gloria de su gracia, con la cual el Señor, el Dios omnipotente, nos hizo aceptos en el amado. Efesios 1, 6. Miren, Pablo comienza este versículo mostrando algo. Él muestra algo aquí, Patricia. Él muestra un propósito, Roberto, un designio que se propuso Dios en sí mismo desde la eternidad pasada, antes de la creación del mundo. Dios se propuso algo en sí mismo. Él quiso algo en sí mismo. Este propósito, Cecilia, según el significado de la preposición para, porque si ven el pasaje, dice para, ¿cierto? Dice para, ahí está la preposición. Bueno, este propósito, según el significado de esta palabra para, el propósito es, escuchen, miren, y apúntenlo, introducirnos a la alabanza de su maravillosa
gracia. ¿Lo escuchamos bien? Dios ha querido desde siempre, desde la eternidad pasada. Dios ha anhelado desde siempre. Dios, Sophie, ha deseado ¿qué? ¿Qué cosa, hija? Bueno, que los que lleguen a ser hechos hijos de Dios, de Él, hijos del Señor, por medio de Cristo, y esto lo pueden apuntar, esto que voy a decir, digamos, puede ser un punto de énfasis, de aprendizaje. Repito, Dios ha querido que los que lleguen a ser hijos de Él por medio de Cristo, aquí va, vivan dentro de una esfera de alabanza al Señor. O sea, Dios se propuso eso. Se propuso que todos sus hijos lleguen a entrar. Él quiere introducirnos para que estemos allí dentro de una esfera, dentro de un ámbito de alabanza al Señor. Por la excelencia de su gracia, con la cual perdonó nuestros pecados y nos dio el regalo de la salvación. Es decir, que los hombres, al ser redimidos por gracia, fuesen motivados, alentados a reconocer la grandeza y la excelencia de su virtud y le rindiesen exaltación por ello. A Dios se le debe alabanza eterna por un favor tan incomparable. Él es digno y merece toda alabanza por parte de sus hijos, los cristianos. El Santísimo se propuso como objeto eterno traer alabanza hacia sí mismo por parte de los salvos en Cristo. Ha sido su propósito, Cecilia. Ha sido su deseo, Sophie. El del Señor por medio de Cristo, Patricia. Que vivas dentro de una esfera de alabanza al Señor. Miren, la palabra alabar en este pasaje de Efesios 1:6 es una palabra que no solo apunta a Dios, a sus excelentes cualidades y como quien recibe la alabanza. No, esta palabra también apunta al que ofrece la alabanza, es decir, al hombre redimido en Cristo. Y con ello, con esta palabra, describe la clase de corazón, pensamiento e intención que debemos tener para el Creador, para Él. Entonces, ¿a qué es impulsado el Hijo de Dios por la gracia inconmensurable, magna, grandiosa del Eterno y que describe el corazón del cristiano? ¿A qué es impulsado el cristiano? Por causa de la gracia del Señor. Y eso a lo que es impulsado y motivado describe su corazón, sus pensamientos e intenciones. Bueno, él es movido, el cristiano, a alabarle, a expresarle por medio de la oración, el canto, la predicación o una vida santa
y piadosa, toda clase de elogio debido y correcto por sus cualidades y méritos de Dios, por sus atributos, por lo que Él es y ha hecho. Soy movido a ello. Es la veneración, el culto en el corazón del cristiano que lo mueve, lo motiva, lo lleva, lo impulsa a expresarle aprecio y admiración por lo que Él es. ¿Quién es Él? Dios. Y por lo que ha hecho. ¿Qué ha hecho Él? En favor de nosotros, salvarnos en Cristo. Miren, en esta esfera de alabanza que Dios se propuso introducirnos, colocarnos, que vivamos dentro de esta esfera de alabanza a Él, bueno, es la que el Señor nos introduce, motivados por su gracia. La alabanza a Él es efecto, es la consecuencia de una causa, ¿cuál? En este caso, de su gracia, cuando nos benefició al salvarnos, al darnos el perdón, el regalo de la salvación. Por esa causa somos afectados y luego, por consiguiente, si el efecto es alabarle. Dios se propuso eso. Fue parte de su proyecto eterno. Introducirnos en esta esfera de alabanza a Él. Miren, veamos, fíjate Saulito, aquí van los textos. Veamos un ejemplo de cómo un siervo del Señor estaba dentro de este ámbito de elogio, estimación y alabanza al eterno Dios. Vayamos al Salmo capítulo 9, verso 1. Noten, en el libro de los Salmos de David, perdón, capítulo 9, verso 1. Vamos a ver aquí con estos pasajes cómo un siervo e hijo de Dios, él estaba, y con estas palabras describe que él estaba en esta esfera de alabanza a Él. Leamos allí Salmos capítulo 9, verso 1. Dice el Salmo: te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Fíjense, el corazón está involucrado, pero todo de Él. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Bueno, según el contexto de este salmo, el escritor, este siervo e hijo de Dios, expresa aquellas razones que tienen que ver con la bondad, la misericordia, la gracia de Dios, las razones que lo llevaron a Él, que lo movieron a Él, que lo motivaron a Él a expresar qué cosas, a decir qué cosas, qué clase de corazón e intención vemos aquí. Te alabaré, vemos alabar a Jehová, contar, hablar a otros, hermana Ángeles, a otros de las maravillas de Dios. Alegrarse y regocijarse en Él.
y cantar a Él. Esto que vemos aquí son, Juani, los efectos de la gracia de Dios en esta persona. La bondad de Dios, en este caso su gracia, lo motivó. Miren, si hacemos una aplicación, ¿qué nos debe motivar venir a la iglesia para alabarle, cantarle, alegrarnos y regocijarnos y escuchar lo que se cuenta, se dice de Él? Precisamente eso, su gracia. No solo venimos porque los mandamientos y la doctrina de Cristo lo dice, también nos motiva esto. Nos motiva en el corazón venir al Señor por su gracia y entrar en esta esfera de alabanza a Él, junto con los santos aquí en este lugar. Es importante la doctrina, pero también la intención, la motivación que da Dios a nosotros. Y es precisamente en el día de hoy estamos estudiando acerca de su gracia. Acompáñenme a otro salmo, el Salmo 59, 16. Salmo 59, 16 dice así: pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia. ¿Por qué? Porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Este hombre que estaba dentro de esta esfera de alabanza dice que él cantaría acerca del poder de Dios. El poder de Dios fue razón para él llevarlo a cantar. Conoció del poder del Altísimo, entendió la omnipotencia del Dios de los cielos, de su grandeza potente. Y eso lo motivó a cantar acerca de eso, de esa cualidad de Él. Él dice aquí que alabaría de mañana, muy temprano, lo primero. Alabaré tu misericordia. ¿Conoció él de la misericordia? ¿Experimentó él de la misericordia de Dios? Y por razón de ello, por causa de ello, él fue movido a alabarle. Él ha sido su protector y su cuidador en días difíciles, y eso lo ha motivado a alabarlo. Él estaba dentro de esta esfera de alabanza. Dios le dio razones para ello, causas. Y causas también para alegrarse, ser feliz y regocijarse en Él. Como vimos en el Salmo 9. Creo que me faltó resaltar eso poquito. Razones para tener alegría realmente. Y regocijo, gozo, felicidad, dicha en Él. Salmo 45, les encargo que lo lean todo. Que lean todo el Salmo 145, pero solo vamos a leer los primeros versículos. Si no me equivoco, el 1 y el 2, si no me equivoco. Pero léanlo todo en su casa para que noten cómo aquí el salmista estaba viviendo dentro de esta esfera de alabanza al Señor. Salmo 145, Saulo dice: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día, te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de ¿qué cosa? De suprema alabanza.
Todo el Salmo 145, el escritor presenta razones del por qué él era motivado a estar dentro de esta esfera de alabanza. Dios lo introdujo, lo llevó allí, a vivir allí, en esa esfera de alabanza a él. Y aquí vemos por qué Dios era su rey, porque él era grande, grandioso, majestuoso y por lo tanto digno de suprema alabanza. Él entendió que él era el rey de reyes, que su nombre es glorioso, su eternidad, su grandeza. Y eso, Roberto, motivó a este individuo, a este siervo, a este hijo de Dios, a estar dentro de esta esfera de alabanza al Señor. ¿Quién lo introdujo a él allí? Dios. Hoy el Señor nos introduce a ese ámbito de alabanza, esa vida de alabanza, de elogio, de gloria a Él. Pero lo hace, en esta lección de hoy estamos estudiando, Paola, que lo hace por su gracia. Por eso Pablo escribió, para alabanza de la gloria de su gracia. Definitivamente, al leer estas escrituras, observamos que el salmista estaba en un ámbito de exaltación y alabanza al Eterno por lo que Él es y hace en favor de los indignos pecadores. El salmista fija su atención y corazón en las cualidades del Señor y en sus obras. Y lo elogia por todo ello, tributándole alabanza. Por eso estoy convencido que necesitamos siempre conocer más de Dios, mucho más de Él. Por tanto, entremos a esta esfera de alabanza al Señor y exaltemos lo extraordinario y la excelencia de su gracia para con nosotros. Su gracia, como dice Pablo, nos hizo aceptos en el amado. Volvamos a Efesios 1:6 y vamos ahora a enfocarnos en la siguiente frase del apóstol. Efesios 1:6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Ese era el propósito de Dios, introducirnos en ese ámbito de alabanza por su gracia. Su gracia nos motiva a vivir en esa esfera de alabanza. Pero dice aquí, con la cual la gracia nos hizo aceptos en el amado. Hermanos, hermanas, qué bendición esto que proclama el apóstol. Y subrayen lo siguiente. Así como les dije que subrayaran, que escribieran, que enfatizaran esto, que lo resaltaran, resalten esto. Como les dije que resaltaran que Dios se propuso introducirnos en una esfera de alabanza a Él por su gracia. Ahora Cecilia resalta este punto. Qué bendición esto que proclama el apóstol, el ser aceptos en el amado. ¿Por qué, Cecilia? Porque aquí vemos el efecto de su gracia sobre nosotros. El efecto, lo que derivó, lo que resultó, lo que se produjo en nosotros, ser aceptos en el amado. El efecto de su gracia sobre nosotros.
Qué bendición, ¿no? Qué bendición, Roberto, ¿verdad? Qué bendición. Esto que resultó en beneficio de nosotros. En ese sentido, deseo pongan también mucha, Paola, Patricia, Juan, mucha atención a las siguientes 3 cosas, fíjense, 3 cosas, Saulito, de esta oración de Pablo, hijo, para conocer con precisión qué hizo eficaz e inmerecidamente su gracia sobre nosotros. 3 cosas, Paola. 3 cosas, hija. Vamos a ver ahora en estas 3 cosas. ¿Qué vamos a ver, ángeles? El resultado de su gracia, el resultado, lo que derivó y que nos motiva, nos impulsa, Patricia, a alabarle. Y todo esto según el propósito de Dios antes de la creación. Perdón. Número 1. ¿Qué es lo primero que vemos aquí? Vemos aquí, hermanos, número 1, que su gracia nos acompañó. ¡Ah! ¡Qué bueno! Su gracia nos acompañó. Ella nos condujo como medio para ser aceptos en Cristo. Porque dice Pablo, con la cual, ¿verdad? Dice ahí Efesios 1:6, para alabanza de la gloria de su gracia, con, fíjense la preposición, con la cual, es decir, con la gracia. Su gracia nos acompañó, ella nos condujo como medio para ser aceptos. Noten que Pablo dice con la cual y no sin la cual. Precisamente, sin ella, sin la gracia del Señor, jamás seríamos aceptos, hija. Nunca. Porque esa aceptación de Dios, esa comunión para con Él, como estudiamos el domingo pasado, jamás iba a poder ser por nuestros propios méritos y esfuerzos. Sin Cristo, sin su sacrificio en la cruz, sin su sangre, sin su gracia, jamás hubiésemos podido entrar en comunión con el Creador. Número 2, ¿qué más vemos aquí? Número 2, bueno, que Pablo quiere comunicarnos que fuimos aceptos. Dice Efesios 1:6, con la cual nos hizo aceptos. Fíjense lo que Dios tenía en mente, ¿eh? Dios tenía en mente, antes de tú nacer, ángeles, y antes de yo nacer, antes de Adán y Eva y antes de la creación, ya Dios tenía en mente aceptarnos por medio de Cristo, pero por su gracia. Número 2, Pablo quería comunicarnos que fuimos aceptos. Ahora, ¿pero qué significa esta palabra aceptos? Miren qué interesante esta palabra. Fíjate, Juan. Fíjate, Susi, ¿ves? Esta palabra, Roberto, Sofi, Saulo, miren, la palabra aceptos es una palabra que en el texto original, en el texto griego, esa palabra está, apunta ahí, Juan, y compuesta de la palabra gracia. Es decir, hay una palabra para gracia, una palabra griega. Esta palabra aceptos contiene la palabra gracia.
Fíjense, qué interesante. La contiene para describir en qué modo fuimos recibidos por Dios. ¿Qué hizo Él también para con nosotros y ser recibidos? Fíjense. Esto quiere decir que el eterno Creador nos agració o favoreció. Es decir, derramó su gracia sobre nosotros. En otras palabras, fuimos el objeto de su gracia o de su merced. Cuando Pablo usa la palabra aceptos, con ella, estando la palabra gracia allí contenida en la composición de esta palabra, en la fórmula de esta palabra, ¿verdad? En la fórmula de esta palabra, ahí en el núcleo de esta palabra, ahí está la palabra gracia. Y con ello Pablo comunica, ustedes fueron el objeto de la gracia de Dios. Dios los favoreció. Dios los agració a ustedes cuando no lo merecían. Pero Él tuvo ese favor con ustedes. Es la misma palabra que le dice el ángel a María. Tú eres muy favorecida, ¿verdad? Muy llena de gracia eres, María. Agraciada ante los ojos de Dios. Dios te hizo objeto de su gracia y te dio beneficios. A ella el privilegio de llevar en su vientre al Salvador. A nosotros el beneficio de la salvación. Y así quedamos a la merced del Padre. ¿Qué significa merced aquí? Significa compasión, bondad y gracia del Padre. Esa palabra la usamos cuando cantamos la merced de nuestro Padre. Es un faro en su brillar. Es decir, la compasión, la bondad, la gracia. Qué interesante, ¿no? Y número 3, en esta frase, aceptos en el amado, lo tercero que aprendemos aquí, en cuanto al resultado de la gracia de Dios que nos motiva a alabarle, Pablo nos enseña que todas estas bendiciones, la justificación, el perdón, la redención, la vida eterna, la salvación, la comunión con Él, y el entrar en esta esfera de alabanza para glorificarle a Él, todas estas bendiciones anteriores son verdaderas y plenamente aceptables y recibidas única y exclusivamente en el amado. En el amado. No sin el amado, sino en el amado. Es decir, en unión con Cristo, con Jesús, en unión con el Hijo de Dios, en unión con aquel que es objeto del amor de Dios, y que estando nosotros en Él, en Cristo, somos también objetos del amor del Padre. Dice, tengo aquí a un comentarista que dice lo siguiente, y estoy de acuerdo con él y lo voy a citar. Este comentarista dice, por cuanto los creyentes son aceptados en Él, en Jesús, ellos, los creyentes, como Jesús, son los amados de Dios en Él. Por eso dijo Pablo, nos hizo aceptos en el amado. No sin Él, sino en Él. Subrayen esto, resalten esto que voy a decir. Les he dicho, número 1, que resaltaran
que Dios ha querido, ha anhelado, fue su propósito introducirnos en una esfera de alabanza a Él por su gracia. Número 2, les pedí que resaltaran, que ahí en lo que están escribiendo, guardaran en su corazón o tuvieran bien muy en mente el resultado de la gracia, lo que derivó de su gracia sobre nosotros, que nos motiva a alabarle. Ahora, esto en tercer lugar, Paola. Esto que acabamos de escuchar, esto de habernos hecho aceptos en el amado, escuchen, esto es gracia. Roberto, ser amado, que tú seas amado por Dios a través de Cristo o por medio de Cristo o en Él, hermano, es gracia de Dios. Imagínate, Patricia, tú eres amada por Dios, por Cristo. Eso es gracia. Nos hizo aceptos en el amado. Entonces, y para acercarnos al final, esta segunda parte del manifiesto de Pablo es la razón en este pasaje que nos motiva y nos mueve a introducirnos en la esfera con la disposición del corazón de rendirle alabanza a la maravillosa, excelente, grandiosa y extraordinaria gracia del Señor. Por tanto, y debido a ello, soy conmovido a decir lo siguiente. Soy contristado en mi corazón, soy afectado, tocado, influenciado a decir, oh Señor, te alabaré con todo mi corazón y le contaré a todo el mundo las maravillas que haces. Salmo 9:1. ¿Y qué cosa maravillosa ha hecho con nosotros? Nos ha salvado en Cristo por su maravillosa gracia. Como bien dice el cántico, maravillosa gracia, extraordinaria gracia, grandiosa gracia. Vino Jesús a dar, más alta que los cielos, más honda que la mar, más grande que mis culpas clavadas en la cruz. Es la maravillosa gracia de Jesús. Cantos del Camino, número 171. Muchas gracias a todos por su atención. Esta ha sido la enseñanza del día de hoy.